¿Qué es la medicina regenerativa aquí? Es una rama de la medicina que se ocupa de intentar, utilizando productos propios del paciente, es decir, le llamamos productos autólogos, disminuir lo que es la progresión de algunas de las enfermedades que tratamos de manera muy común en nuestro día a día en las unidades del dolor. ¿Y cuál consideras que debe ser el papel en estas unidades que tenemos de carácter multidisciplinar? Yo creo que al día de hoy la medicina regenerativa y la utilización de productos autólogos tiene dos indicaciones principales muy importantes. Una es en la disminución de los síntomas y de la progresión de la enfermedad degenerativa de cartílago, es decir, de la osteoartrosis. Hablamos de grandes articulaciones, rodilla, cadera, hombro, además de los mismos síntomas de la misma patología en la columna vertebral. Hablamos de osteoartrosis de facetas lumbares y de patología del disco intervertebral. Y después tenemos el otro grupo, el grupo número 2 de patologías en que utilizamos técnicas de medicina regenerativa y ahí hablamos de lesiones de tendón y de músculo. Estos son los dos grandes grupos de patologías en que las técnicas suelen funcionar muy bien. Y entonces, ¿crees que este tipo de productos o esta nueva forma de medicina viene para complementar o viene para sustituir otro tipo de terapias que estábamos implementando? ¿Cuál crees que es su papel? Yo creo que a la fecha de hoy es una rama complementaria a todas las otras técnicas que utilizamos de radiofrecuencia, de infiltraciones y bloqueos perineurales con otro tipo de medicaciones, es decir, anestésicos locales y corticoides. Pero yo creo que a medio o largo plazo, hablamos de 10, 20 años quizás, será una de las ramas principales de técnicas que utilizaremos en nuestras unidades de dolor. Y quizás la podamos sustituir por muchos o muchas de las técnicas que utilizamos al día de hoy. Probablemente porque tiene menos efectos colaterales que, por ejemplo, un corticoide, ¿no?, infiltrado en la Sí, zona. sí, es una de las ventajas principales de las técnicas de medicina regenerativa es que como utilizamos productos autólogos, es decir, utilizamos productos del propio paciente, pues no hay ninguna complicación o efecto secundario del propio producto, o sea, no hay ningún problema de Subida de tensión, así es, así glucemia. es. Y de utilizar una técnica 3 o 4 veces al año en la misma articulación o el mismo tendón porque utilizamos un producto propio autólogo del paciente. Al revés, cuando utilizamos una técnica, digamos, convencional con corticoterapia, con anestésicos locales, claro, hay riesgos de complicaciones y efectos secundarios y de daño a algunas estructuras cuando utilizamos las técnicas múltiples tratamientos en poco tiempo, es decir. Entiendo que además, más allá de estos no efectos secundarios, las técnicas regenerativas, como su propio nombre indica, tienen un efecto tal vez prorregenerador, tiene esa potencial capacidad de favorecer una regeneración. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es la realidad? El mito viene de la década de 80, de algunos de los primeros estudios que hicimos con algunos de los productos del plasma rico en plaquetas y otros, en que los médicos y la comunidad científica creía que podríamos tener una curación total de todas las enfermedades, decimos MSK, o sea, osteoartrosis de rodilla, cadera, patología de tendón y de músculo. Al final lo que sabemos al día de hoy es que no es verdad, o sea, las técnicas no son suficientes para llegar a una curación total de una artrosis de rodilla, como tal, por ejemplo, que es muy común, pero que sí que logramos, a veces, disminuir lo que es la progresión de la enfermedad, o sea, la velocidad de la degeneración del cartílago o de una lesión de tendón, se puede retrasar con respecto a lo que sería una progresión normal de la enfermedad sin ningún tipo de utilización de una de estas técnicas. Entonces entiendo que el kit de la cuestión, y como médico también creo que
que por ahí es donde están los tiros, es conseguir aplicarlo en la etapa evolutiva de la enfermedad más adecuada, ¿no? No tal vez en ese punto ya de articulación muy deteriorada en la cual probablemente la capacidad prorregeneradora ya no es el kit de la cuestión, sino a lo mejor ese punto antiinflamatorio que tienen estos compuestos, pero que en un paciente tal vez menos deteriorado sí que tenga esas posibilidades, ¿no? Eso es una de las etapas fundamentales de una aplicación bien hecha de una técnica de medicina regenerativa, es poder utilizar la técnica en el timing adecuado. Y el timing adecuado es justo cuando una enfermedad no ha progresado por años y años. O sea, la etapa mejor para la utilización de una técnica de medicina regenerativa, sea una tendinopatía, es decir, una enfermedad del tendón, sea una enfermedad de un disco intervertebral, lo que llamamos una discopatía degenerativa, o sea una osteoartrosis de rodilla, de hombro, de cadera, es justo en los primeros meses o los primeros años de la enfermedad, que es a la fecha de hoy cuando creemos que las técnicas funcionan mejor. ¿Qué es funcionar mejor? Es tener un efecto más potente en la disminución de los síntomas, es decir, aumentar rango de movimiento de la articulación o del tendón y disminuir los síntomas de dolor crónico diario que uno sufre, y intentar retrasar o disminuir lo que es la progresión normal, natural de la enfermedad del tendón o de la articulación o del disco intervertebral. Qué bueno. La realidad es que da mucha expectativa, ¿no?, en algunas patologías, el pensar que podemos llegar a, en determinados momentos o con determinados pacientes, ser capaces de, bien aplicado de manera preventiva o en estas etapas iniciales, encontrar esa disminución de la progresión de la enfermedad. En cuanto a esto, creo que hay diferentes tipos de sustancias, diferentes tipos de productos que se pueden aplicar en la medicina regenerativa. ¿Cuáles son? El producto principal que se utiliza muy a menudo en las técnicas fundamentales es el plasma rico en plaquetas. Hay múltiples subtipos o subproductos del plasma rico en plaquetas. Hay dos grandes grupos principales, que son el plasma rico en leucócitos y el plasma pobre en leucócitos, que tienen aplicaciones un poquitín distintas a la fecha de hoy. Hablamos de un subproducto tiene un efecto que creemos que es un poco más proinflamatorio y otro tiene un efecto que creemos que es más antiinflamatorio. Entonces, dependiendo de la patología, de la enfermedad del paciente, si hablamos de una enfermedad más articular o más de disco intervertebral, o al revés, una enfermedad más de tendón, una tendinopatía crónica, una tendinopatía degenerativa, pues utilizamos un producto o el otro dependiendo del efecto que queremos provocar en la estructura que estamos intentando tratar. Este es el grupo principal de productos que utilizamos en medicina regenerativa. Después hay otro grande grupo que son las células staminales, que en la mayoría de sus aplicaciones clínicas como tal hablamos a la fecha de hoy de aplicaciones solo en contexto de investigación. Estos son las células madre, entiendo. Las células madre, sí, sí, sí. Que le Pero llamamos, no el plasma rico en plaquetas, no que el muchas plasma rico en veces plaquetas. creo que No, por desgracia se confunde, ¿no? Verdad. El plasma tiene una aplicación clínica estándar, estudiada, que tiene indicaciones muy claras en lo que es la literatura científica y que se utiliza muy a menudo en nuestra práctica clínica diaria sin ningún problema. Y luego están las células madre, que es un producto bastante diferente, con una extracción diferente, que nos contarás, y que además parece que esté un poquito más sujeto a investigación, ¿no? Sí, a la fecha de hoy sí, o sea, las células madres son un producto totalmente distinto de lo que es el grupo de los plasmas y de las proteínas plasmáticas, llamamos. Al día de hoy en Que España... esto viene de la sangre, perdón. Todos estos son productos sanguíneos, sanguíneos, sí, sí, que se sacan de una muestra normal de un paciente. Al revés, lo que es la extracción de células madre se puede hacer o
de médula ósea o de tejido de grasa abdominal, es lo más común. A la fecha de hoy hay que tener en cuenta que lo que es la legislación en España considera que las células madres son productos para utilización en ensayos, o sea, en contexto de investigación. Y entonces su utilización en práctica clínica diaria todavía no está muy regulada. Pero creemos que a corto o medio plazo serán otro tipo de productos que podremos utilizar de una manera normal, perfectamente regulada y fundamentada en literatura científica en también múltiples tipos de patologías. Y aquí, una vez más, hablamos de patología articular, patología de tendón y patología, creemos, de disco vertebral, cervical, torácico y lumbar. Entonces, por lo que entiendo, este tipo de terapias en realidad es un paso más allá, porque hay que seleccionar muy bien el paciente, muy bien el estadio en el que está el paciente y su patología, y además tal vez hacer una selección de producto, plasma, sueros, otras alternativas, y si ricos en citoquinas, que si plasma pobre en plaquetas, rico en plaquetas, con leucocitos, sin leucocitos, es decir, tiene mucha más miga de lo habitual, no es tan protocolario. ¿Cómo lo hacéis en MIBI? ¿O cómo lo hacemos en MIBI? En MIBI lo hacemos de una manera individualizada al paciente. Es decir, yo cuando propongo una terapia, una técnica de medicina regenerativa a un paciente, un tratamiento con plasma rico en plaquetas, yo tengo que seleccionar el paciente indicado a la técnica. Dos, tengo que garantizar que el paciente está en el estadio adecuado de su enfermedad, de su patología, para tener una mejora importante de sus síntomas y con la técnica. Dos, tengo que protocolar cuántas aplicaciones del producto, del plasma, sea rico, sea pobre en plaquetas, vamos a utilizar. Hay patologías y pacientes que se benefician de una aplicación. Hay otros pacientes y otras patologías y otras estructuras que se benefician de más aplicaciones. Es decir, un tendón necesita de un tratamiento distinto, de una articulación. Una articulación necesita de un tratamiento distinto de lo que es un disco intervertebral, un disco de columna lumbar, lo más común. Y entonces lo intentamos en MIBI individualizar al paciente, a su patología y al estadio de su patología. Eso es decir, hay pacientes que tratamos con una aplicación única y terminamos el protocolo de tratamiento. Hay otros pacientes que tratamos con 3 aplicaciones en 1 mes o 2 meses de tratamiento, por ejemplo. Y después, además, hay que hacer todo lo que es el seguimiento posterior a la técnica del paciente. Qué medicaciones se pueden utilizar o no se pueden utilizar después de una infiltración con un producto autólogo, con un producto biológico del paciente. ¿Por cuánto tiempo tenemos que suspender una medicación u otra medicación? A lo largo de cuánto tiempo es expectable que el paciente pueda volver a hacer deporte y su vida normal. O sea, todas estas cuestiones También tienen su importancia tienen en su el resultado. importancia y van más allá de lo que hay que plantear y programar con una técnica, digamos, convencional, con aplicación de medicaciones convencionales. Es tal vez no solo la técnica, sino luego unas alteraciones o unos cambios en el estilo de vida, pues esa modificación de los fármacos analgésicos que no se pueden tomar, esa restricción de deporte durante un tiempo, esa reinstauración de manera paulatina y la expectativa, los tiempos de mejoría que muchas veces no son tan rápidos como en otro tipo de terapias, ¿no? Entiendo. Eso es otro tema importante, que es hacer una educación terapéutica adecuada y tener una conversación adecuada con todos nuestros pacientes. Es decir, cuando uno se programa para hacer un ciclo de tratamiento con una técnica biológica, sea un plasma rico en plaquetas pobre, sea una patología de tendón, sea una patología de disco vertebral o de articulación de rodilla o cadera como tal, hay que programar todo lo que es el post
procedimiento, un post-procedimiento de una técnica biológica es muy distinto de un post-procedimiento de una infiltración o de un bloqueo perineural con corticoterapia. Es decir, yo cuando infiltro un corticoide alrededor de un tendón o alrededor de un nervio o en una articulación, yo quiero una disminución importante, potente de lo que es el nivel de inflamación de esta estructura en 1 o 2 días. Y entonces lo más normal es que un paciente note una disminución importante de sus síntomas a lo largo de los primeros 3-4 días. Al revés, cuando se programa una técnica con una infiltración biológica, hay que hablar con el paciente que es normal que el efecto de la técnica tarde entre 2-3 semanas a que el paciente note una disminución de sus síntomas de dolor y de rango de movimiento de la articulación como Incluso tal. puede haber un empeoramiento inicial, ¿no? Es A veces. posible, no es lo más común, pero hay un grupo importante de pacientes de unos 20 a 25%, es decir, 1 en cada 5, 1 en cada 4 pacientes que suelen tener más dolor durante, en teoría, los primeros 3 a 7 días después de una técnica de infiltración con un producto biológico. Pero esto es algo que hablamos de una manera... Se comenta y además se se avisa. comenta con el paciente, los avisamos y por eso es tan importante hacer una programación de cómo se hace el seguimiento post-procedimiento de una técnica biológica. Y como responsable de investigación del grupo, ¿dónde crees que debe estar bueno, el quid o, digamos, el foco para, de alguna manera, darle luz a estos tratamientos? No sé, yo la verdad es que pienso mucho en las articulaciones, en los estadios incipientes de artrosis, de rodilla, de cadera, los tendones, el hombro, que es algo súper frecuente, pero sobre todo el disco. El disco, esas discoartrosis que todavía no son hernias y que, bueno, sabemos que tarde o temprano acabarán con una lumbalgia por un síndrome facetario. Como investigador que eres, ¿dónde crees que debe estar los esfuerzos y el foco de, ya no solo de la comunidad, sino el grupo de la Yo creo investigación? que ya es algo que estamos intentando hacer, es intentar definir lo que son las dosis adecuadas de la terapia para patología discal, para patología articular y para patología de tendón. En especial en nuestro grupo nos focamos en patología discal y de columna, porque es una patología que tratamos muchísimo en nuestro grupo MIVI, a nuestros pacientes. Y entonces, hay que definir qué discos y en qué estadio se benefician más, ¿El con cuándo? cuándo y con cuántos tratamientos, que es lo que no hemos todavía como comunidad científica, comunidad médica, definido. Es decir, a la fecha de hoy no está muy claro si un paciente con una discopatía grado 2 o una discopatía grado 3 se beneficia más de 3 tratamientos, de un ciclo de 3 tratamientos, que de un ciclo de uno tratamiento aislado. Y después quizás haya que repetir el tratamiento un año después o 6 meses después. O sea, todas estas cuestiones del timing y de la dosis de la terapéutica es lo que estamos intentando buscar y desarrollar ahora mismo como comunidad científica y nosotros en MIVI Salud. Qué bonito desafío, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y creo que hemos obtenido mucha luz sobre un tratamiento que cada vez tiene más futuro y más presente. Yo creo que sí. Gracias. Gracias.